los temas, los alcances y las lecciones que podemos sacar del proceso electoral en Chile, hemos solicitado la ayuda del politólogo Carlos Meléndez, quien durante varios años, ha sido 10 años, profesor principal de una universidad en Santiago de Chile, antes de establecerse, como está ahora, en Lisboa, capital de Portugal. Muy buenas tardes para usted, son las 3:10 de la tarde. Carlos Meléndez. Buenos días por allá en Lima, Fernando. Un gusto hablar contigo nuevamente. Así es. ¿Qué le dirías a los que te están escuchando y viendo en el Perú sobre las diferencias entre el proceso electoral en Chile y el nuestro? Hay una diferencia importante que tiene que ver que la tradición política chilena es una tradición de construcción de coaliciones políticas. Tú has mencionado muy bien que en Chile se presentan 8 candidaturas presidenciales y que en el Perú, lamentablemente, un alto nivel de fragmentación como el de 38. Pero estas candidaturas representan más que 8 partidos políticos. Por ejemplo, solamente la candidatura de Janet Jara, que es la candidata, ella, del Partido Comunista, representa una coalición de más de 10 partidos políticos, 10 o 12 partidos políticos. Es decir, todos los partidos de izquierda, la mayoría de los partidos de izquierda, obviamente, el Partido Comunista sin lugar a dudas, pero también los partidos de la anterior concertación y de la nueva mayoría, terminaron aliándose para impulsar esta candidatura. Algo similar sucede en la candidatura de Evelyn Matthei, que es la candidata de la derecha. Ella no representa a un partido político, sino representa a 5 partidos políticos. Los partidos integrantes por Chile Vamos, donde están los que más conocemos, que es la UDI, Renovación Nacional, y el partido Evópoli, pero también otros partidos de centro-derecha menores como Amarillos por Chile y Demócratas. Esa creo yo que es la gran diferencia entre la política peruana y la política chilena. Hay muchos partidos políticos en ambos contextos, solo que en Chile al final se construyen coaliciones y en el Perú no. Algo que sorprende en el Perú es que haya una dirigente con posibilidades de ser elegida presidente de la República que se autodefine como comunista. ¿Qué significa eso en Chile? Porque en el Perú, el viejo Partido Comunista, que fue prosoviético durante 70 años, fundado a fines de la década del 20, o no existe o no hace hablar más sobre sí mismo. Y difícilmente alguien, después de todo lo que ha sucedido con el bloque del Este y la evolución de Cuba en nuestro continente, se define como comunista. Ni siquiera aquellos que lo son, que prefieren llamarse, por ejemplo, perulibristas. Así es. Bueno, Janet Jara, como tú bien señalas, ella es integrante del Partido Comunista Chileno. Ella es de una nueva generación de integrantes del Partido Comunista, no es de la vieja guardia de ese partido. Que hay que señalar, es un partido que ha estado en el poder en coaliciones anteriormente. El Partido Comunista Chileno estuvo en el segundo gobierno de Bachelet. Además, es un partido que es hoy día uno de los integrantes de la coalición de Gabriel Boric en el gobierno. De hecho, muchas de sus figuras más conocidas, como Camila Vallejo, ocupan cargos que en el Perú serían ministeriales. Es un partido que ha gobernado y gobierna la política local. Hasta hace poco, el distrito del centro de Santiago de Chile era gobernado por el Partido Comunista. Entonces, es un partido comunista quizás más cercano al eurocomunismo que a las vertientes maoístas o las vertientes soviéticas. Y eso ha hecho que sea un partido que, además, por el pragmatismo en el poder, es un partido, quizás debe ser el partido comunista más a la derecha que yo conozco en América Latina. Sin embargo, esto no inhibe que exista, como en el Perú, un anticomunismo muy, muy fuerte. Una de las identidades, y es un parecido con la política peruana, que las identidades políticas más importantes, tanto en Chile como en el Perú, son las identidades las identidades negativas. Y el anticomunismo es quizás hoy día la identidad política más grande en Chile, y veremos si es lo gran suficiente como para evitar que Janet Jara llegue a la presidencia en una eventual segunda vuelta. ¿Y ese comunismo a la chilena, en su versión actual, toma posición sobre los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba?
Le cuesta muchísimo. Es más fácil para ellos tomar posición con respecto a Venezuela. De hecho, el presidente Gabriel Boric lo ha hecho, pero le cuesta sacarse de encima todo este legado autoritario, perverso de la dictadura castrista, ¿no? Le cuesta muchísimo. Pero no solamente al Partido Comunista Chileno, sino a la izquierda en general, a la izquierda chilena en general. Gabriel Boric, que no es comunista, él viene de un frente de izquierda, entre comillas, renovador, no tiene ningún problema en los encuentros internacionales en tomarse una foto con Díaz-Canel, por ejemplo, ¿no? Que es el presidente cubano. Lamentablemente existen pocas convicciones democráticas y lo peor de todo, ¿no? Un país, una izquierda que ha sufrido tanto la represión, que ha sufrido tanto los costos lamentables en materia de derechos humanos, cuántos asesinados políticos, ¿no? No tenga esa misma solidaridad con las víctimas de la dictadura cubana, ¿no? Ahora, Janet Jara, la candidata, no parece representar el modelo de la mujer carismática y sin embargo, por lo que he leído en la prensa chilena, ella se beneficia de su paso por el gobierno de Boric, puesto que se ocupó de la cartera de Trabajo y Previsión Social y supo sacar adelante una reforma de las AFPs. Recordemos que las AFP fueron inventadas en Chile a principios de los años 80 y entraron en crisis también como en el Perú, pero allá se ha logrado hacer una reforma que ha obtenido consenso y que parece satisfacer a la mayor parte. Yo quisiera que me diga cuál es el mérito de Jara como ministra para que pueda haber obtenido la candidatura en las elecciones primarias como en la izquierda. Le ruego que nos espere un instante para hacer una pausa y nos dirá algo ya sobre el perfil y sobre la trayectoria ministerial de Janet Jara. Son las 9:21, estamos conversando con el politólogo peruano Carlos Meléndez, que ha enseñado en Chile, en una prestigiosa universidad durante 10 años antes de establecerse en Portugal. Y de ahí nos está explicando la realidad política de un país que él conoce de cerca, conoce desde dentro y que se apresta a votar mañana en elecciones presidenciales primarias y también parlamentarias. Debía explicarnos con qué prestigio sale del gabinete Boric la señora Janet Jara, sobre todo por la reforma de las AFPs que ella logró hacer hasta el punto de haber sido elegida en elecciones primarias como candidata de un vasto conjunto de partidos de izquierda, pese a la reserva que a algunos inspire que se autonomine como comunista, algo que en el Perú, como usted sabe, no hace nadie, porque hay 39 candidatos, de los cuales 12 son de izquierda, pero ninguno de ellos usa la palabra comunista para definirse, aunque algunos naturalmente planteen un régimen de partido único vía asamblea constituyente, prensa que no sea libre, que exprese solo los intereses populares y naturalmente desprecio a la democracia representativa. ¿Cuál es el mérito ministerial de la señora Janet Jara para haberse visto propulsada a la condición de candidata de las izquierdas? Janet Jara ha tenido 2 hasta 3 méritos importantes en su gestión como ministra de Trabajo en Chile. Vale mencionar que es después de muchos años, desde el gobierno de Allende, que el Partido Comunista toma el control del Ministerio de Trabajo. No, la primera, lo más importante, creo yo, porque fue una lucha que propugnó el Partido Comunista, es la ley de las 40 horas de trabajo. En Chile el sistema establecía una jornada laboral de 45 horas, la cual se ha reducido a 40 de manera gradual bajo la gestión de Janet Jara y del gobierno de Boric. La segunda norma importante, obviamente, es la que tiene que ver con la reforma previsional, la reforma de las AFPs, donde se establece un mecanismo mixto, un sistema mixto que tiene un pilar solidario, un pilar de contribución estatal, además de la cotización individual. Esto fue un trabajo que tomó mucho tiempo, tomó años y muchas negociaciones, en la cual además Janet Jara demostró que podía establecer y hacer coaliciones y negociaciones con las élites económicas y obviamente con las representaciones gremiales, empresariales más importantes en el país.
Pero también hay otras normas que tienen que ver sobre el acoso laboral, que tienen que ver con la implementación del salario mínimo, 500,000 pesos, aproximadamente 500 dólares, que constituyeron una gestión bastante redonda en el sentido de que es todo lo posible que se puede hacer desde la izquierda en un sistema que todos sabemos sigue siendo un sistema de mercado, un sistema donde las reformas de mercado fueron las que han fundamentado el éxito económico en el país del sur. Pero además, y creo que esto es importante para entender el caudal electoral que tiene Jara, ella no es una tecnócrata de la burocracia social chilena solamente. Ella es alguien que tiene un trabajo político que viene de la Jota, que es la rama de las juventudes del Partido Comunista, y alguien que viene de un barrio popular, de un barrio emergente como es Conchalí, en el norte de Santiago. Eso ayuda a tener una figura un poco bastante mixta, no solamente tecnocrática, política, sino también de raigambre popular. Muy bien, por otra parte, frente a ella, estamos acostumbrados a ver en Chile a una derecha republicana clásica que tuvo su mayor expresión con el presidente Piñera, 2 veces elegido y luego fallecido trágicamente, como sabemos. Y resulta que toda esa derecha que ha estado en el poder varias veces está representada por Evelyn Matei, que según las encuestas tiene pocas posibilidades frente a 2 personas y 2 tendencias, 2 grupos que le han aparecido más a su derecha. Primero Juan Antonio Kast y más recientemente el señor Kaiser. Se dice que el radicalismo de derecha es tal que en algunos ambientes del partido de Kaiser se pone en duda que las mujeres deban mantener el derecho a votar. ¿Es cierto que se llega hasta esos extremos? No se llegan a esos extremos de modo oficial, pero quizás sí de modo informal. A ver, la derecha chilena, la crisis de la derecha chilena, la fragmentación de la derecha chilena es muy similar a la fragmentación de la derecha en el mundo. Es una suerte de desprestigio, de decaimiento, de crisis de las derechas convencionales, las derechas más conservadoras, las derechas que vienen de la democracia cristiana o del mundo conservador europeo están en crisis, lo que la ciencia política llama la derecha mainstream, porque han decepcionado mucho a sus electorados. Sus electorados han ido buscando, por lo tanto, simpatizar con alternativas que estén más a la derecha aún, que prometen recuperar la esencia de la derecha, pero que en estos contextos de polarización aparecen bastante más, no solamente enfrentado de manera muy beligerante. Este fenómeno lo hemos visto en el caso de Bolsonaro en Brasil, lo hemos visto en el caso de Milei en Argentina y lo estamos viendo en el caso que representan José Antonio Kast y Johannes Kaiser. José Antonio Kast viene de la derecha de la UDI, viene de la derecha tradicional pinochetista chilena, por decirlo de un modo, pero él hace 2 elecciones presidenciales, esta es su tercera elección, supo darse cuenta de esta crisis mundial, esta crisis global de las derechas y formó un partido que buscaba justamente distanciarse de lo que algunos, como en España, llaman la derechita cobarde. Se trató de posicionarse más a la derecha de la derecha piñerista, que fue la que terminó ganando aquella elección. En aquella elección, hace 2 contiendas, José Antonio Kast sacó un 9%, demostrando que había espacio para una derecha distinta a la derecha piñerista, la derecha más convencional. Pero José Antonio Kast, dentro de todo, es un político con formas republicanas. Puede estar un poco más a la derecha, puede representar mayor nostalgia del pinochetismo, pero es alguien que luego de salir los resultados electorales llama inmediatamente al ganador, así sea Gabriel Boric, así sea su rival político, para felicitar por los resultados electorales. Eso es José Antonio Kast y esto es que lo ha llevado justamente a ser hoy día uno de los favoritos de pasar a la segunda vuelta. Pero la derecha latinoamericana y la derecha y Chile no está obviamente lejano a ello, requiere una derecha más despeinada, por decirlo de un modo, para hacer la comparación con Milei. Y ha aparecido esta figura de Johannes Kaiser, que también fue en su momento aliado de José Antonio Kast, y que es una derecha mucho más libertaria, con formas bastante contestatarias y con posiciones bastante más radicales. Estas 3 derechas, Matei, José Antonio Kast
y Kaiser son las que terminan implosionando en plena campaña electoral y terminan ubicando a José Antonio Kast al medio de estas tres alternativas y por lo tanto con algún poco más de ventaja que sus rivales para pasar a la segunda vuelta. Permítenos, por favor, Carlos Meléndez, tomar contacto con un colega tuyo que se halla en Calgary, Canadá, que tú conoces sin duda, Noam Titelman, politólogo también y profesor en Calgary. Muy buenos días, Noam Titelman. Muy buenos días, Carlos, también, y a todos los que nos están viendo. Sí. Quisiéramos preguntarle algo técnico. ¿En qué puede modificar la distribución de los votos el hecho de que esta vez votar sea en Chile obligatorio? Sí, efectivamente hay un acuerdo bastante amplio entre todos los investigadores de opinión pública que esto ha cambiado mucho el panorama político. Primero que todo porque estamos hablando de aproximadamente 4 millones de nuevos votantes, algo así como un 30% del padrón electoral, y que no solamente aumenta cuantitativamente, sino que también cualitativamente. Son votantes que tienen otra visión del mundo. Para resumir en un par de puntos principales que se han mostrado. Primero, al parecer, serían más tradicionalistas, tendrían una raigambre más cristiana que los que habían votado hasta ese momento, y eso se ha traducido al parecer también en alguna preferencia por un voto que asociaríamos a la derecha en Chile, por lo menos en las elecciones que han votado hasta ahora, que en realidad esta es la primera elección presidencial en la que participan, pero han participado en votaciones de gobiernos locales y en el proceso constituyente que tuvimos. Lo segundo es que en general tienen menos identificación, pese a esto que acabo de decir, tienen menos identificación con el eje izquierda-derecha, y lo que sí los caracteriza mucho es una desconfianza, incluso yo me atrevería a decir en algunos momentos rabia frente a la élite política, un voto anti-establishment. Estamos pasando, discúlpeme, Noam, una foto en la televisión donde se le ve a usted con el pelo largo hace unos años, junto al después de eso, presidente Gabriel Boric, y me parece que Camila Vallejo está manifestando en esas manifestaciones juveniles y de universitarios que ha permitido que algunos de ellos hagan una gran carrera política, como sus dos compañeros de foto. Usted lo que ha hecho es una gran carrera académica. Sí, la política me gusta más comentarla que hacerla, pero es cosa de gusto. Y efectivamente, una de las variantes de esta elección, o una de las cosas que está en juego en esta elección, es la herencia de los movimientos sociales que hubo desde esa foto que es del 2011-2012, pero sobre todo de lo que ocurrió en 2019, cuando en Chile hubo un estallido social. Y en buena parte, una de las cosas que ha ocurrido en Chile es que había una reacción ante estos años muy, muy movidos de protesta social, de demandas de mayor protección social, y en general el tono del debate hoy día tiene que ver con estos nuevos votantes también que estábamos hablando, pero yo creo que va mucho más allá de eso. El tono ha estado mucho más en torno a cómo volver a tener una especie de orden, de estabilidad, lo que se traduce en general en mano dura frente al crimen. En todas las encuestas la delincuencia es la prioridad número uno, y en segundo lugar la cuestión de la inmigración, que yo creo que son las dos temáticas principales en esta campaña presidencial. De acuerdo. Carlos Meléndez, tu colega Noam Titelman ha introducido un tema que la mayor parte de los analistas consideran que es el más importante en la formación del voto, que es el aumento de la criminalidad y la delincuencia en Chile. Si compararas lo que está pasando en Chile a ese nivel de la criminalidad y su repercusión política con el Perú, ¿qué nos dirías? Bueno, en primer lugar, un gusto saludar a Noam, colega y amigo, y coincidir en este espacio. Efectivamente, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema que preocupa, creo que a toda la región latinoamericana en general. Es un problema quizás sin solución, salvo excepciones como la salvadoreña, que a diferencia de otros continentes termina siendo un tema que ha entrado en la vida cotidiana de las personas.
con obviamente características peculiares de cada país. En el caso, y que en el caso chileno se explica en el debate público, o se asocia en el debate público, para ser más preciso, con el tema inmigratorio. A diferencia de lo que pasa en América Latina, el tema del rechazo a la inmigración internacional no es un tema que mueve el voto necesariamente. Esto no sucede en Perú, no sucede en Colombia, no sucede en Brasil. Por lo menos es lo que sabemos por información, por investigaciones académicas previas. Pero en Chile el tema inmigratorio sí es un determinante del voto, asociado precisamente por la narrativa de los partidos políticos de derecha, obviamente, de que esto está vinculado a los problemas de inseguridad e inseguridad ciudadana. Entonces, eso es algo que es la diferencia entre lo que representa la amenaza de la seguridad pública, tanto en Chile como en el Perú. En Chile estamos ante una sociedad altamente formalizada, cuya economía es altamente formal, a diferencia de la peruana. Los niveles de informalidad en Chile están alrededor del 30%, en el Perú están alrededor del 80%. Por lo tanto, el tema de la inseguridad ciudadana en el Perú penetra más por el lado de la informalidad. En el caso chileno penetra más por el lado de mafias mucho más organizadas de las que tenemos en el Perú, que ha llegado a los niveles de afectación cotidiana bastante más sensibles de lo que pasa en Chile. No, quería preguntarte algo sobre Chile, que vamos a verlo como en un espejo sobre el Perú, nosotros los peruanos. ¿Por qué, pese a que Chile es un país minero, reconocido como tal por todos los jefes de Estado, el primer exportador mundial de cobre, metal que ha alcanzado precios récord en los mercados internacionales, por qué esta realidad no se ha reflejado en un aumento considerable de la tasa del crecimiento económico? ¿Y qué alternativas se están planteando en el debate electoral para hacer que los precios internacionales del cobre beneficien a mayor riqueza y mayor empleo y mejor pagado en Chile? Yo te ruego que nos contestes eso después de una breve pausa. Con motivo de las elecciones primarias, presidenciales y parlamentarias que tienen lugar mañana en Chile, estamos conversando con el politólogo peruano Carlos Meléndez, quien se halla en Portugal, y con el politólogo chileno Noam Titelman, que se halla en Canadá. Y a este último le habíamos dejado planteada la pregunta: ¿por qué el rendimiento económico de Chile no está a la altura del nivel actual de los precios internacionales de cobre, que es el metal cuyo primer exportador mundial es Chile? ¿Noam? ¿Hemos perdido el contacto con Noam? Parece que no nos ha escuchado. Tenemos su imagen en la televisión, con menos años y más pelo, junto al actual presidente Boric y la señora Camila Vallejo, ministra. Bueno, esperando retomar el contacto con Noam Titelman, me dirijo a Carlos Meléndez y le hago ¿está Noam ya con nosotros? Noam, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan? Sí, la pregunta era sobre los indicadores económicos de Chile, que no parecen corresponder con lo elevado del precio del cobre, siendo Chile el primer país exportador de ese metal, muy por encima del Perú. Sí, yo creo que esta es una pregunta clave para entender el momento político, incluso que se está viviendo en estos momentos. Chile logró disminuir el nivel de pobreza en los años 90 y 2000 en un 80%, el ingreso a los hogares se duplicó, y en buena medida eso se debió a una economía muy exitosa en la exportación de cobre, con el cobre en algún momento llegando a ser el 50% de las exportaciones del país. Y desde ya por lo menos el 2011, 2012, 2010, algunos incluso sitúan antes el proceso de desaceleración, parece ser que se ha ido agotando este modelo basado en la exportación solamente de cobre. Si bien todavía el cobre sigue siendo una parte muy importante de la economía chilena, el 40% de las exportaciones, un poco menos, son del cobre, es verdad que los niveles de crecimiento del país ya no alcanzan los niveles que tenía antes. Está creciendo más o menos a la misma tasa que está creciendo la región en América Latina, un 2,5%. Y en ese sentido,
una de las posibles explicaciones de por qué Chile ya no tiene la estabilidad política que tenía hasta hace poco, muchos la atribuyen a un cierto estancamiento en el nivel de vida en términos económicos de las personas. Y por eso hay una especie de apuesta a expandir el modelo hacia otro tipo de productos. Por ejemplo, una de las cosas que se ha discutido mucho es cómo aprovechar una cierta demanda, el incremento de la demanda de salitre, de la demanda también de hidrógeno verde, que es una de las cosas que pareciera ser central, la demanda también de otros minerales importantes que han sido relevantes para la industria nacional, el litio, que juega un rol muy importante, no el litio, discúlpenme, el litio que juega un rol muy importante porque es una de los materiales necesarios para el proceso de electrificación, pero en parte lo que ocurre es que Chile ha vivido, y esto es un largo ciclo económico de Chile, ha habido, y por eso me hacía referencia antes al salitre, esta historia similar a la que vivió con el salitre. La economía nacional descansa sobre la exportación de un solo bien primario de extracción, y en la medida en que se mantenga un cierto boom de demanda en el mundo, como ocurrió con el salitre en su momento, bueno, funciona, pero a medida que esa potencial se va perdiendo su capacidad de generar crecimiento económico. Y hoy día hay algunos que creen que puede estar ocurriendo algo parecido con el cobre, pese a que la demanda está bastante alta, parece que no alcanza para generar el nivel de crecimiento que vimos antes, y por eso nos están apostando a pasar hacia el litio y hacia el hidrógeno verde. Muy bien, Noam Titelman, muchas gracias por sus explicaciones de Canadá. Permítanos, para culminar nuestra conversación de A3, hacer una pregunta pidiéndole mucha concisión a Carlos Meléndez respecto a los candidatos marginales y al factor social, étnico y regional, que es tan fuerte en el Perú y que pensábamos que se iba a expresar en Chile con el tema mapuche. ¿Cómo compara usted esta temática social, étnico y regional entre Chile y Perú? Es importante la variación regional que ha aparecido recientemente en Chile en los últimos procesos electorales y que se asocia, y valga la redundancia para hablar de otros candidatos, del voto, del arrastre que puede tener candidatos independientes o anti-establishment como Franco Parisi. Franco Parisi ya ha sido candidato presidencial antes, él no se autodefine como un candidato de izquierda ni de derecha, sino más bien en contra precisamente de las coaliciones de estas opciones ideológicas, con un partido de impronta populista, que es el Partido de la Gente, que en anteriores oportunidades ya ha sacado un voto no menor, un voto de 12-13%, que podría ser una sorpresa de colarse como tercero en este proceso electoral. Y este candidato tiene una votación relativamente importante, a diferencia del resto del país, en el norte chileno, es decir, en las fronteras, en las zonas de frontera, en las regiones cercanas a los límites con Perú y los límites con Bolivia. Es decir, estas sociedades un poco más informales, de inmigrantes, zonas también mineras, pero de inmigrantes bolivianos, de inmigrantes peruanos, terminan votando muy asociados a este voto más de carácter populista que plantea Franco Parisi. Las zonas más bien mapuches, las zonas del sur del país chileno, son zonas donde, a pesar de esta acción colectiva y en muchos casos violenta que han representado estos grupos étnicos, termina todavía siendo más bien controlado por partidos de derecha. Es un voto más de derecha porque el voto de izquierda no logra llegar a esas zonas. Muy bien, muchas gracias Carlos Meléndez desde Portugal y gracias también a Noam Titelman desde